Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 15 de enero, ya casi concluyendo la semana, vamos a meditar la palabra del Señor y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos y dice lo siguiente: Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado no sea que alguno se nos quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, sirvió. Ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos y el séptimo día, y en el pasaje del que estamos hablando afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 77 respondemos: no olvidemos las hazañas del Señor. Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. No olvidemos las hazañas del Señor. Que ellos también lo cuenten a sus hijos, para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus hazañas. No olvidemos las hazañas del Señor. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las hazañas del Señor. Y del Evangelio según San Marcos escuchamos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué éste habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues en esta recta final de la semana, pues hoy está, ahora sí, como decimos aquí en Monterrey, acá en el norte, está bruto lo que está diciendo la lectura. El día de hoy está muy sabroso lo que está diciendo. Bueno, lo primero es que si se fijan en esta primera lectura de los hebreos, habla sobre este descanso al cual los judíos no, o sea, los que estaban en el desierto no quisieron atender, o sea, no que con sus acciones rechazaron también de cierta manera ese descanso en Dios. Y entonces un poquito gira esta lectura en lo que significa el descanso. Y definitivamente, pues descanso tiene muchas como acepciones. Cuando hablamos de descanso en el término de Dios es descansar significa contemplar todo lo que se ha hecho. ¿Sí? Eso significa el descanso. Entonces, cuando nosotros descansamos es para contemplar todo lo que hemos hecho, para darle gracias a Dios por todo lo que hemos hecho. Dice la Escritura que Dios al séptimo día descansó y pues también vio que todo era bueno lo que había hecho de su creación. Y ese descanso, pues es en donde está Dios, ¿verdad?
Ya cuando nosotros lo entendemos como ese momento de descanso, también lo podemos entender como el momento de nuestra muerte. O sea, podemos entender la parte del descanso en la vida cotidiana cuando necesitamos descansar para reflexionar, para ver las cosas que hemos hecho, para darle gracias a Dios sobre las cosas que hemos hecho. Pero también el descanso tiene una connotación o nos habla del momento en el que nos vamos a presentar con Dios, momento de nuestra muerte, y vamos a descansar en el Señor. ¿Verdad? Vamos a ir a ese lugar donde el Señor está y donde nuestra alma por fin va a descansar. Y de cierta manera también es un momento en el cual nosotros hacemos un recuento de todo lo que hemos hecho y le damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, por todas las cosas que hemos realizado a lo largo de nuestra vida y le entregamos pues nuestra voluntad a Dios. Sé que a ninguno de nosotros, yo siempre cuando predico de esto, pues la gente piensa como que a mí me gustaría ya morirme. No, no es eso, sino que a mí me llama la atención porque la muerte tendríamos que verla como esa oportunidad ya de estar con nuestro Señor, verla como de alguna manera, como decía San Francisco de Asís, como nuestra hermana, ¿verdad? Esa criatura que está encargada de hacernos, de ayudarnos a llegar, que a través de esta situación nos ayuda a llegar a Dios, pero que también es un momento ya de rendir nuestra voluntad a Dios y descansar en Él. Entonces, ahí sí, sí como que nos podríamos, pues, un poquito cuestionar, ¿verdad? Acuérdense cuando Jesús le dice, vengan benditos de mi Padre, o sea, nos está llamando. Algún día Él nos va a llamar. Nos guste o no, lo esperemos o no, vamos a ser llamados por Él. Y la idea es que desde ahora comencemos a amar, ¿sí? De cierta manera, ese momento, que aprendamos a amar a Dios en todo, inclusive en ese momento de nuestra muerte. Sé, como les digo, a nadie nos gustaría morirnos pronto, por supuesto que no, pero tenemos que ir tomando conciencia de que algún día vamos a descansar y que vamos a ir a ese lugar donde nos está esperando Jesús, donde están esas habitaciones de las cuales nos habla Jesús y vamos a estar. Entonces, es como también contemplar en el recuento del tiempo todo lo que hemos hecho con nuestra vida. Entonces, por ahí te dejo esa reflexión. Y luego también está esta imagen del hombre que va que el hombre que es paralítico, ¿sí? El hombre que es paralítico y que se acerca, pues al no poder acercarse, porque había muchísima gente ahí, pues estos amigos le ayudan y quitan el techo y bajan la camilla, etcétera. Tiene muchas connotaciones este texto. A mí me gusta mucho pensar como que a veces también nuestras situaciones de pecado no nos impiden a veces llegar a Jesús, pues ya sea por miedo, ya sea porque hay gente que no nos deja. Yo me viene a la mente personas que realmente se sienten rezagadas del amor y misericordioso de Dios y a veces nuestra comunidad no ayuda tampoco. Estoy hablando, por ejemplo, de los divorciados y vueltos a casar, de las personas homosexuales, lesbianas, drogadictos, alcohólicos, que a veces la misma comunidad les hace el feo. ¿Por qué? Porque, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que vamos a tener este contacto con tales personas? Y eso representa un poco esta realidad. Pero hay personas que sí entienden la necesidad que tiene esta persona de ser sanada y la llevan y hacen hasta lo imposible por llevarla. Entonces, ojalá nosotros podamos ser de ese tipo de personas que si la persona que necesita el perdón de Dios, que necesita sentirse amado por Dios, necesita de nuestra ayuda, hay que ayudar. Esa es mi misión. Acuérdense que hace unos días les decía yo que nuestra misión como cristianos es creer y amar. ¿Verdad? Y que ya en estos días hemos hablado de que para creer en Jesús hay primero que convertir nuestro corazón, creer en Jesús y pues amar a los demás. Eso es lo que a nosotros nos impulsa. Y esta lectura que escuchamos nos habla de todos estos aspectos, que no seamos nosotros como esa gente que impedía el paso, que a lo mejor quería estar muy cerca de Jesús, pero olvidaba que había otras personas necesitadas del amor de Dios. Entonces pidamos, Señor, que nos ayude a ver las necesidades de los demás. Si nosotros estamos cerca de Dios, ayudar a otros que lleguen al Señor. Y y ser agradecidos. Y además entender que a veces también cuando nosotros somos liberados de nuestros pecados no significa que se nos arregla toda la vida y ya vamos a ser felices y comeremos perdices, como dice en los cuentos. Dice el Señor que dijo, toma tu camilla y vete. O sea, Él cargó su camilla, o sea, esa situación que él iba, que lo retenía, digamos, ese pecado que lo retenía, no significa que desaparezca, significa que ahora tenemos con la luz y la fuerza de la palabra de Dios, vamos a salir adelante de nuestras dificultades y nuestras limitaciones, pero vamos a seguirlas teniendo. Y solamente con la ayuda y la misericordia de Dios lo vamos a lograr. Entonces, no significa que porque somos perdonados o porque nos acercamos a Jesús ya
todo va a salir bien. No, seguiremos teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas, a veces que nos cuesta salir de algún pecado, pero la diferencia va a ser que sabemos que tenemos la misericordia de Dios y la fortaleza de Dios en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho, que tengas un excelente fin de semana, te doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Ánimo.